Bueno, ante todo quiero agradecer a los que nos dieron el espacio para poder hacer esta presentación, que como bien escribieron los compañeros de la biblioteca, sería un anticipo del libro en preparación que va a editar, si tenemos viento a favor, la Biblioteca Nacional, y tendríamos el objetivo de poder llegar a la Feria del Libro del año que viene. Y en este caso en especial, bueno, yo tendría que nombrar a Juan Sasturán, que hizo posible que estuviéramos acá, y a todos los compañeros de la biblioteca con los que en estos días tuvimos el vínculo y nos fueron dando todas las posibilidades y herramientas para que hoy estemos acá. Y como somos tan poquitos, me voy a permitir entrar con una humorada. Los estuve contando y nos faltan 3 para entregar el plantel que va al Mundial de Qatar, pero esperemos que lleguen en una de esas. Así que bueno, me parece que lo mejor de todo es, nosotros faltan un compañero que hizo la investigación en Rosario, el Toto Monserrat, que está enfermo, Arturo Oviedo, que hizo un trabajo también importantísimo en Córdoba, que fue seguramente el centro del conflicto bélico de mayor cantidad de muertos, que por distancia no se pudo hacer presente, y bueno, Rafael Cuyen, por razones que creo que la mayoría conocen, Cuyen falleció. Entonces voy a hacer las presentaciones. Mariano Fatala, Ramón Torres Molina, Juan José Salinas, Marcelo Gil. Yo soy Gogo Moretti. Me pidieron a mí, que soy hincha de Estudiantes, que empiece con esto. Les quiero contar que lo que vamos a tratar de presentar es una investigación que en ese momento Ramón Torres Molina, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, nos autorizó a realizar, que era en todo caso la secuencia de la que ya habíamos realizado cuando se cumplieron 50 años del bombardeo. Néstor Kirchner le pide a quien en ese momento era el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, que realice una investigación seria desde el Estado para tratar de determinar la cantidad de muertos que había ese día. La idea era lograr sacar la ley 26, finalmente fue la 26.564, que lo que hacía era extender la fecha de inicio de noviembre del 74 a junio del 55. Habló de la 24.043 y la 24.411. Ahí empieza la investigación. Eduardo Luis Duhalde se lo dio a quien era una de las estrellas de ese equipo de investigación, Juan José Salinas. Salinas comenzó, al poco tiempo se dio cuenta que solo no podía, y nos fuimos incorporando de a poco y terminamos trabajando los 10 que integrábamos en ese momento el área de investigación histórica. Al poquito tiempo se incorporó el Benjamín, el niño del equipo, que fue Mariano. Así que ahí hicimos la primera tarea, que fue el trabajo del bombardeo. Tuvimos la suerte que eso terminara en un libro en formato papel. Tuvimos la suerte que a los 2 años más o menos de que saliera el libro, se pudiese llegar a salir la ley 26.564, y ahí comenzó un trabajo donde fuimos tomando la testimonial de aquellos que eran víctimas del bombardeo, del Conintes, del septiembre del 55 y del 55 al 74, que era lo que abarcaba, era el espacio que la ley no abarcaba. En esa investigación empiezan a aparecer algunas actas de función que eran de septiembre, 5. Una, la del Flaco Ortiz, que está ahí a la izquierda, que es el hijo del Cholo Ortiz, un compañero ferroviario que muere en el barrio Campamento en Ensenada. 2 de 2 Colimbas de La Plata, Vitali y Di Paolo. Una de Nievas en Avellaneda y una de Córdoba. Con esos datos, yo Juan no estaba más en el equipo de investigación, insistí ante Ramón que nos dejara
hacer la investigación, Ramón nos lo permitió y ahí empezamos nosotros. Y creo que ahora por ahí Ramón podría hacer la historia de lo que es el archivo, de lo que fue y que él fue el primer presidente. ¿Está bien? Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia aquí, a la Biblioteca Nacional por habernos prestado y organizado esta actividad, y también por la idea que tiene la Biblioteca Nacional de publicar esta investigación. El Archivo Nacional de la Memoria, creado en el 2004 por Néstor Kirchner, tiene facultades que lo habilitan a tener un acceso directo a la documentación del Estado Nacional, salvo algunas excepciones. Cuando estuve al frente del Archivo Nacional de la Memoria hasta el 2015, había insistido en que debía sancionarse una ley de la memoria porque eso habilitaba a tener acceso a documentos que en este momento el archivo no tiene acceso. Y como es integrante del archivo, lo voy a decir con toda claridad. ¿Qué es lo que no tiene acceso el archivo? Por haber sido creado por decreto. No tiene acceso a la documentación de inteligencia de las fuerzas de seguridad. Sí lo tiene al de las Fuerzas Armadas, porque cuando precisamente la unidad de investigación que en otro momento se llamaba del terrorismo de Estado, encontró una lista de personal civil de inteligencia del Ejército, hicimos todos los trámites y se desclasificó ese material respecto a las Fuerzas Armadas. Pero quedó pendiente y sigue pendiente los de las Fuerzas de Seguridad. Y como no han entendido cuál es el mecanismo para abrir esa documentación, o se aprueba una ley de la memoria que elaboró el Poder Ejecutivo y que no se animó a tratar el Congreso, aunque tenía dictamen mayoritario, había sido aprobado por mayoría, o directamente por una ley se abren esos archivos. Pero esto viene a que, en general, el archivo tiene acceso a la mayor parte de la documentación del Estado Nacional, en particular a la de las Fuerzas Armadas, y en lo que hace a este tema, a los libros históricos de las Fuerzas Armadas, donde se trabajó sobre este tema, a los libros de guerra, a los diarios de guerra y al fondo documental del almirante Rojas, todo lo cual nos brindó un material inestimable para la elaboración de este trabajo. Aquí, a veces, esta presentación verbal se hizo también 3 veces con anterioridad. No se publicó, ¿por qué? Porque, primero, nuestra burocracia lo impedía, lo dificultaba, hacía ahorro con las publicaciones del Estado y muchas otras cosas. Y en segundo lugar, porque se corta todo el proceso a partir del 2015, todo el proceso de investigación y de avance, con el énfasis que se le había dado con anterioridad, lógicamente a partir del 2015. Entonces, si ustedes abren la página del Archivo Nacional de la Memoria, hay fragmentos de esta investigación que los compañeros la han ido ampliando, que van a exponer ahora, en este momento, sobre esa ampliación. Pero paradójicamente hay un prólogo en rojo sin prólogo, un título que dice prólogo y que no tiene contenido porque no se ha hecho el prólogo de esa presencia digital
de esta investigación. Yo también aquí tengo que hacer un reconocimiento a los compañeros investigadores por la insistencia en llevar adelante esta investigación, como las anteriores también, frente a las dificultades que se presentaron, y sobre todo en el anterior periodo de gobierno, a partir de 2015, y lo mismo con las investigaciones anteriores. Mucha fuerza, mucho empeño, y lo mismo ahora, que han llevado toda la relación con la Biblioteca Nacional para la posible publicación, esperemos que sea de inmediato, de esta investigación. Uno de los títulos de la presentación que se hizo con anterioridad era el golpe que duró 3 meses, ¿no? Porque tomábamos como antecedente el bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, ¿no? Y eso nos trae a que ese bombardeo, primera expresión abierta del terrorismo de Estado, donde aparatos del Estado actúan contra el pueblo, demuestra una decisión tremenda, tremenda negativa, ¿no? Que no respetan nada, cometen esa atrocidad de bombardear la Plaza de Mayo y otros lugares, incluso este lugar que era la residencia presidencial, después demolida, igual que hicieron con la residencia de Rosas en Palermo después de que fue depuesto Rosas. Se tomó ese antecedente para demoler la residencia presidencial que estaba en este mismo lugar, bombardeada el 16 de junio de 1955. También otro título que se le ha dado es el mito del golpe incruento. Claro, se trató de desdibujar la resistencia popular al golpe y las víctimas que hubo en general en enfrentamientos armados, pero también víctimas que no eran productos de enfrentamientos armados. Por ejemplo, el secretario general de la CGT regional de Tandil, Chávez, es asesinado en la puerta de su casa por un comando de la Armada que toca el timbre y pregunta por él. Y no hubo ningún enfrentamiento armado en ese lugar. Aquí en Capital fue muerto también un policía a quien se resistió a entregar el arma. Se le robó el arma en Capital. Entonces, esta investigación nos demuestra que en forma, con nombres y apellidos, se han determinado 156 víctimas y básicamente también 4 lugares de enfrentamientos o de conflictos. Por supuesto, el epicentro fue Córdoba, aproximadamente 100 muertos entre ambos bandos, muchos civiles, quizá la mitad o más sean civiles, que están determinados en la investigación, en algunos casos por la tarea, la profesión o el trabajo que cumplían. Y los dos, otro que se neutraliza, y es el que encabeza Aramburu, que es Curuzú-Cuatiá, donde los suboficiales enfrentados al golpe neutralizan toda la posición golpista y no hay combates. Y no hay actividad armada precisamente porque llegan a ese acuerdo. Y ponen en libertad, Aramburu se ve en la obligación de poner en libertad al jefe del regimiento que apoyaban los suboficiales. Y los otros 2 enfrentamientos parciales, considerando todo el golpe como una totalidad, se dan en el perímetro
perímetro bastante alejado de Puerto Belgrano, donde la aviación naval ataca a las fuerzas del ejército que confluyen sobre Puerto Belgrano, y tenemos los combates de Torquín, Saavedra, Pringles, por ejemplo, donde la aviación naval ametralla a las fuerzas militares que van sobre Puerto Belgrano, y el otro, el de Río Santiago, que algunos llaman la batalla de Ensenada, otros llaman la batalla de Río Santiago, que se desarrolla en Ensenada, en Río Santiago, en el Río de la Plata, cuando se establece el bloqueo del Río de la Plata. Además de esto es un tema que yo lo viví, ¿no es cierto? Siempre digo que 1955, 16 de septiembre, me encontró del lado equivocado, porque era cadete de la Escuela Naval, que se subleva en ese momento a las órdenes de Rojas, el almirante Rojas, el único almirante que participa del golpe de Estado. Y yo vi todo, estuve en todo. Estuve en los combates que se hicieron a partir de las 10 de la mañana, intensificados hasta a las 12 del mediodía, en la retirada de toda el área de Río Santiago hacia el Río de la Plata, en el bloqueo del Río de la Plata, en la formación del Regimiento 1 de Infantería de Marina, integrando la compañía de cadetes que debía desembarcar en esa oportunidad si seguía adelante el enfrentamiento armado o el conflicto. En febrero o marzo del 56, unos 20 o 25 cadetes promovidos al curso superior solicitamos la baja de la Escuela Naval, donde estudiábamos para oficiales de la Marina de Guerra, como se llamaba en ese momento la Armada, por las disidencias de todo el proceso precisamente que vivía la Marina de Guerra en ese momento. Entonces, esto lo vi la salida de Perón, vi la salida de Perón en la Cañonera, en el Río de la Plata. Entré al puerto del Río de la Plata el 23 de septiembre de 1955 en el buque General Belgrano, donde venía el almirante Rojas. Esos hechos los viví, los puedo escribir perfectamente desde otro lado, desde otra visión militar de lo que ocurrió en otro lugar. Ensenada resistió muy bien los avances de las fuerzas rebeldes, ¿no? Y es algo que destacar. Y el otro conflicto importante, que no del todo estudiado ni esclarecido, es la resistencia en Rosario después del triunfo del golpe de Estado, después del 23. No está del todo estudiado. Nosotros hemos tomado elementos en esa investigación, pero hay una abierta represión del ejército al pueblo de Rosario con una cantidad de muertos que todavía no sabemos, o a lo mejor el compañero que no ha podido venir y que ha investigado esto lo tiene más avanzado, ¿no? Eso no lo sé. Algunas ideas, algunas conclusiones, ¿no? de este proceso político que se vivió. Primero, fueron enfrentamientos armados muy crueles. No fue un golpe sin víctimas. Víctimas en general, en su mayoría, de enfrentamientos armados. La decisión del 16 de junio de 1955
es un elemento fundamental. Hay un texto que dice: sin 16 de junio no hubiese habido 16 de septiembre, porque después demuestra la barbarie que se puede cometer contra el pueblo. Y lo volvió a repetir la Armada con la flota, en primer lugar cuando bombardean los depósitos de tanques, los tanques de petróleo en Mar del Plata, y cuando amenazan, y seguramente se iba a concretar, la voladura a la destilería de La Plata, que es lo que en definitiva pone fin o define el triunfo. Desde otro punto de vista o de otros análisis o de otras realidades, el golpe de Estado estaba derrotado. Está en toda la documentación, todos los testimonios de Lonardi, cuando le dice al general Lagos, que se había sublevado, adherido al golpe de Estado en Cuyo, que forme un gobierno en Cuyo, porque estaban derrotados en Córdoba, rodeados por Iñiguez y otras fuerzas, y que él tenía, Lonardi, pocas fuerzas y que iba a ser derrotado, y que se iba a quedar en Córdoba y que por esa razón debía formar un gobierno que resistiese desde Cuyo. Y también esta investigación, sobre todo a través de la documentación, el fondo documental del almirante Rojas, se observa que también es otro mito el de la sublevación general de la Armada, porque en casi todos los casos el jefe de la unidad de la Armada o el comandante de los buques o los principales buques, por ejemplo el jefe de la flota de mar y el comandante del crucero 9 de julio, que es el que bombardea los depósitos de Mar del Plata, se niega a hacerlo y son relevados por oficiales de menor graduación. Entonces, es una sublevación de capitanes en la Armada, donde hay un único almirante, que es el almirante Rojas, que participa de la rebelión. El resto de los mandos, en Azul, en la Escuela de Mecánica de la Armada, podría citar casi todos, permanece leal y son detenidos por sus subordinados. Y aquí crea este golpe de Estado, con su triunfo y con la barbarie que comete antes y después, fusilamientos, asaltos de sindicatos, encarcelamientos. Con esto crea algo que Arturo Jauretche sintetizó en su libro Los profetas del odio. Crea una política de odio que es el sustento que lleva a sectores de la clase media a oponerse a políticas que en definitiva racionalmente no se podrían oponer, porque ¿quién se puede oponer a la dignidad nacional y a la defensa de la soberanía nacional? ¿Quién se puede oponer racionalmente a redistribuir ingresos? ¿Quién se puede oponer racionalmente a las leyes laborales? Me refiero a sectores de la clase media, a sectores de la baja clase media. Y sin embargo, al crearse mitos que sustentan una política antiperonista y una política de odio, dan un sustento a lo que fue lo que se llamó la Revolución Libertadora. Y eso tiene presencia hoy, está vigente. La historia no empieza cuando uno llega, la historia viene de lejos. La realidad actual es producto de la historia. Nosotros, si vemos nuestra Constitución, tiene algún punto que viene de la época de los Reyes Católicos, ¿no? Para poder elaborar políticas, uno de los elementos de interpretación de la realidad es la historia.
Y esa política de la historia, esa política del odio, en la historia lo dio esta revolución libertadora. Eso tiene plena vigencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por la presencia. Bueno, siempre es un gusto volver a escucharlo a Ramón, que no solo nos habilitó a que podamos desarrollar esta investigación, sino que además la promovió, tanto como han promovido Eduardo y tantos otros en el Archivo Nacional de Memoria, la investigación que realizamos sobre el bombardeo del 16 de junio de 1955, como en este caso la de septiembre de 1955. Para sumar algunas cuestiones que pueden llegar a ser interesantes y que recuerdo de aquella época, uno de los elementos o disparadores de poder desarrollar este tema o abordar este tema, recuerdo que en el 2013, en ese momento, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había dado una entrevista, y en esa entrevista, ya en un momento delicado en la relación con los medios de comunicación, en especial con el diario La Nación, Cristina había dicho que la prensa se estaba valiendo de balas de tinta como en algún momento se había valido de balas de plomo para derrocar gobiernos constitucionales, y dio el ejemplo del 55 y hasta contó una anécdota personal que ella había vivido en el 55 con su familia, digamos, que estaba en la memoria familiar. Es interesante reflexionar sobre eso hoy en día y traer a la actualidad tanto esas frases que tienen tanto peso y que lamentablemente han tenido recientemente episodios que nos retrotraen justamente a lo peor de aquellas épocas. La Nación, recuerdo que fue muy crítico con esas palabras de Cristina y que sacó una editorial en la cual daba cuenta de que el gobierno constitucional de Perón no había caído por producto de balas de plomo, sino por su propio peso. Y obviamente en ese reconto que hacían de los hechos sucedidos en septiembre de 1955, prácticamente no había referencia alguna a lo que puedan llegar a ser enfrentamientos armados ni pruebas de resistencia, tanto en el ámbito militar como en el ámbito civil. Cuando comenzamos la investigación, que como contaba Gogo, se inició a partir de algunas presentaciones que se hicieron ante las leyes reparatorias de familiares de quienes habían sido víctimas en aquellos sucesos, lo primero que nos propusimos es buscar documental que realmente dé cuenta de lo que había sucedido, de la verdad de lo que había sucedido, y que sea una prueba inobjetable para poder contar esa verdad. El trabajo de relevamiento documental lo iniciamos en los registros civiles, tanto en provincia de Buenos Aires como en las ciudades de Rosario y de Córdoba, buscando aquellas actas de defunción que se correspondiesen con la fecha. La verdad que tuvimos mucha suerte en el registro civil de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra en La Plata, porque muchas de esas actas todavía se guardaban y pudimos identificar no solo aquellas víctimas que eran de la zona, especialmente de la zona de Ensenada. Allí no solo figuraban aquellos que habían caído en defensa del gobierno militar, tanto civiles, como es en el caso del Cholo Ortiz, sino también de dos policías de la provincia de Buenos Aires que también habían participado de lo que fue la primera resistencia a la avanzada de la Marina sobre la localidad de Ensenada, sino que también encontramos actas de defunción de personas que se correspondían a otras localidades de la provincia de Buenos Aires, en especial aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas del Ejército que avanzaban con las columnas del ejército que iban a reprimir sobre la base Comandante Espora y sobre la base de Puerto Belgrano en Bahía Blanca. Fue así que comenzamos ese relevamiento documental, que luego se extendió con la ayuda de otros compañeros a las ciudades de Rosario y a la ciudad de Córdoba, que como bien lo mencionaba Ramón,
es uno de los epicentros que ha dejado la mayor cantidad de víctimas. Otro de los elementos documentales importantes que son prueba de lo que sucedió y que son irrefutables son, como lo mencionó Ramón, los libros históricos de las unidades que participan del conflicto, tanto del ejército como de la marina. Los movimientos de unidades militares que se produjeron no tienen muchos antecedentes en el país porque fueron una cantidad muy significativa. Sobre lo que fue Puerto Belgrano se movilizaron 3 regimientos, uno de infantería mecanizada, que era el regimiento 3, con asiento en la Tablada, y 2 regimientos de caballería, uno de la ciudad de Azul y otro de la ciudad de Tandil. Estas unidades fueron, en su avance sobre Puerto Belgrano, fueron bombardeados por aviones de la aviación naval que tenían como asiento comandante Espora. Prácticamente no hubo enfrentamiento de fuerzas terrestres, sino que básicamente fueron las fuerzas aeronavales bombardeando a las unidades terrestres del ejército que se encaminaban hacia la base naval Puerto Belgrano. ¿Qué nos faltó? Con respecto a la información que hay sobre Córdoba, sobre los movimientos militares de Córdoba, ahí tenemos un bache grande porque lamentablemente no se han podido resguardar los libros de las unidades del ejército que participan de la represión en Córdoba, es decir, de la represión del foco rebelde. Recordemos que Lonardi tiene su asiento en la escuela de artillería, que a medianoche comienzan los hostigamientos sobre la escuela de infantería, que se mantuvo leal al gobierno constitucional, y que a partir de ahí se van plegando al alzamiento otras unidades militares, en especial lo que es la Escuela de Aviación en Córdoba, que es la que pone más efectivos en favor de la toma del Cabildo, que era el centro político de la ciudad de Córdoba, como de otras unidades militares menores que se van plegando también al golpe de Estado. Lamentablemente de ahí nos falta documentación, es uno de los, quizás de los baches que tenemos como para poder reconstruir la historia de lo sucedido, pero lo cierto es que Córdoba, creo yo, a partir del enfrentamiento que se da con las llegadas de las fuerzas de represión que estaban al mando del general Iñiguez, quizás uno de los oficiales del ejército con mayor decisión a la hora de reprimir la sublevación. Bueno, sobre eso quizás nos faltaría poder avanzar un poco más como para poder completar esa historia. Y después tenemos un archivo que es invalorable, como dijo Ramón, que se le llama Fondo Rojas, pero en realidad son los informes oficiales que realiza la Marina con respecto a las acciones militares que se llevaron adelante ese día y que fue apropiado por Rojas, si mal no recuerdo, porque esa documentación apareció dentro de lo que era su fondo personal, o sea, fue una donación de la familia Rojas a la Marina, y eran documentos oficiales de la Marina, y no había una copia de eso dentro de la institución. Por lo tanto, se le llama Fondo Rojas, pero en realidad son los informes que realiza la Armada, muy detalladamente, muy pormenorizados con respecto a cada una de las unidades de la Marina que participan en esas acciones. Así que bueno, no quiero profundizar demasiado tampoco en lo que es la parte técnica documental, pero para nosotros lo valioso de esto es que podemos llegar a, como en el caso del bombardeo, podemos llegar a dar cuenta de cada una de las víctimas y de los muertos de estos hechos y de cada una de las acciones que se produjeron con un basamento documental importante que no permita poner en duda eso. Luego se podrán realizar múltiples interpretaciones, pero en parte lo que buscamos es que ya no se vuelva a decir que un gobierno cayó por peso propio, ocultando este número de víctimas y esta represión que hubo. Bueno, Marce, si vos querés. Sí. Quiero decir algo para ubicar el marco de lo que estamos diciendo y cuando hablamos del mito del golpe incruento. Fueron 7 días de combate. Empezó el primer muerto a las 0:45, como dijo Ramón acá, con el intento de desarme de un policía altamirano de apellido, hecho por un comando civil.
al que pertenecía Mariano Grondona. Algunos de ustedes son grandes, lo deben haber conocido, dicho por él mismo, él hace ese testimonio. Y las últimas actas de función nosotros las tenemos en Rosario entre el 23 y el 24 de septiembre. Desde el 16 hasta el 24 hay enfrentamientos, combates y muertos. Una cosa graciosa de la Armada es que en el año... No se escucha. ¿No? Sí, acércate un poquito más, Juan, y se va a escuchar. En el año 2000, a principios de este siglo, con Carlos de Nápoli, fallecido, fuimos Juan, no se escucha. Fuimos a los archivos generales de la Armada, en la calle Bolívar, pasando Caseros, creo que es. Sí. Y pedimos, que estábamos haciendo un libro sobre los submarinos alemanes que vinieron acá después de la guerra, 2 de los cuales se entregaron oficialmente en la base naval de Mar del Plata, y otros, terminamos haciendo un libro que se llama Ultramar Sur, donde postulamos que por lo menos 3 más tienen que haber sido hundidos por sus tripulaciones en el litoral argentino, y hubo desembarcos clandestinos. Bueno, todo esto viene a cuento de que se acaba de encontrar un submarino, esta es una noticia, en Playa Bonita, Quequén, muy cerca de Necochea, y a poca profundidad, a una profundidad que se puede bucear. Ya la prefectura lo buceó, sacaron muchas fotos, y esto va a ser una noticia en los próximos días. Hoy hay noticias más importantes que nos tienen algunos abducidos. Quería decirle, lo importante, lo que tiene que ver con lo que decía Ramón, es que fue muy ceremonioso, porque para que la Armada te atendiera había que mandar un fax, esperar que te llamaran, llegar ahí, y venían unas señoras con batas verdes, con delantales verdes, y te hacían sentar, verificaban que no tuvieras nada como para cortar, llevarte material, y muy ceremoniosamente trajeron una caja, supuestamente, de lo que era la documentación de los interrogatorios a las tripulaciones de estos 2 submarinos que se habían entregado en Mar del Plata. Bueno, no había nada dentro de la caja. Lo que había dentro de la caja era todo lo del Graf Spee del año 1939, o sea, 6 años antes. Y no había nada de los submarinos. Sin embargo, rosqueando ahí y haciendo política dentro del edificio Libertad, cual yo nunca pensaba que iba a entrar, conseguimos que hubo marinos que nos citaron por la calle y nos dieron algunos papeles, así de esa manera que dice que Majul cuando le dan documentos mientras va corriendo, ¿no? Pero esto viene a cuento de que estoy seguro que altos oficiales de la Armada se han quedado con papeles importantes. No solo Rojas, Rojas había sido uno de los que había averiguado sobre estos desembarcos, avistamientos de submarinos, era secretario del ministro de Marina y había ido a averiguar si era verdad o no lo del avistamiento de submarinos, y había dicho que sí. Y sin embargo, cuando hace sus memorias, se las dicta... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. González Pardo se llama, no me acuerdo cómo se llama. No, el que escribe la biografía de Rojas. No dice ni una línea en todo ese libraco sobre el tema de los submarinos. Y esto en la Marina, yo tengo familia de la Marina, tuve precisamente uno de los condenados con mayor condena del 16 de junio, es mi tío materno, hermano mayor de mi madre. Y estoy seguro de que guardaban papeles, porque, por ejemplo, si no, no se puede entender que en la casa de Manrique, ¿se acuerdan de Manrique? Manrique se había separado, tenía una nueva mujer, vivía en la calle de Riobamba y tenía una gran caja fuerte en su casa. Y se murió de una manera, era un gran fumador, le hicieron una operación menor que parecía que no entrañaba grande riesgo y murió. Y pasaron 15 días y un comando totalmente enmascarado, como en las películas, ¿no? Con cosas negras y qué sé yo, entró a la casa como una operación comando, no había nadie que fuera a resistirse. Voló la pared y se robó la caja fuerte. O sea que no creo que fuera por dinero, debe ser que había algunos papeles que no quería la Armada que se fueran de conocimiento público. Bueno, terminé con estas anécdotas, pero me parece que eran muy pertinentes
para cómo los altos mandos de la Armada tienen papeles que se los han guardado, ¿no? Perdón, quiero hacer un comentario. Cuando nosotros tuvimos acceso, el único organismo nacional que nos dio acceso a los registros, como dijo recién Mariano, fue el Registro Provincial de las Personas, y ahí pudimos cotejar todos los libros de todos los cementerios de la provincia de Buenos Aires. Esa tarea la realizamos en el escritorio del director del la Dirección Provincial de las Personas, bajo la mirada atenta del director. En Córdoba, ahora que termino con esto, si nosotros no logramos tener toda la cantidad de muertos que creemos, es porque a Arturo no le dejaron hacer el trabajo que hicimos nosotros. A Arturo, las fuerzas le dieron lo que ellas quisieron. Por lo tanto, si tenemos cerca de 100, nosotros estimamos que como mínimo hay muchísimo más. Marcelo Gil, investigador del archivo. Bueno, buenas tardes. Estamos en un lugar que era el símbolo de las alpargatas, supongo, porque vivía el general Perón y Evita, y a algún genio se le ocurrió bombardearla para hacer la casa de los libros y no de las alpargatas. No sé, siempre tuve esa idea de por qué una arquitectura paradójicamente brutalista se hizo en lugar de la residencia presidencial. Pero bueno, eso son cosas mías. En la sala Borges, es todo muy raro. No, quería comentar algunas cosas referentes a lo que dijo Ramón de lo dificultoso de la investigación, pero sin dejar de recordar dos cosas. Como dice Estela de Carlotto, que en esos años salió a festejar la caída del gobierno constitucional. Sin 55 no había 76 y sin 55 no hubiera habido Noche de los Lápices y no hubiera habido la desaparición en una fecha similar de Julio López, Jorge Julio López, y una fecha que fue tomada no casualmente para seguir sembrando terror, la de la fecha del inicio del golpe a Perón. En verdad... Después se lo dejo a Juan, si no le saco los hechos políticos de estos días. En La Plata fuimos a buscar las órdenes del día de la policía de la provincia. Si recuerdan, estaban arrancadas. En Rosario fuimos a buscar en el archivo de fotos del diario La Capital, un archivo fenomenal, perfecto, ordenado, con armarios ignífugos, y no tenía las fotos de septiembre del 55. Después tenía pase dulce para atrás y para adelante, pero ese mes en el diario La Capital no tenía archivos fotográficos de los hechos de Rosario. Y todos los diarios, incluido La Capital, que están en la hemeroteca de la Municipalidad de Rosario, habla llamativamente de un número, se recordarán cuando fuimos con los compañeros, de 250 a 500 muertos, ¿se acuerdan? Todos los diarios decían, había dos hechos que llamaban la atención. La cantidad de muertos que mencionaban los 7 u 8 diarios que había en ese momento, dicho sea de paso, muy bien resguardado por la hemeroteca municipal de Rosario, hablaba de ese número. Y otro hecho que mencionaba, más de 25 homicidios que afectaban a taxistas de la ciudad de Rosario. En esos días, rarísimo todo. Pero bueno, no se encontraron después imágenes en el diario que sobrevive, y creo que hoy es del grupo Mañeto, ¿no? La Capital de Rosario. Pero sí, si no de Mañeto, es de un amigo de él. Lo que sí quiero reafirmar lo que dijo Ramón, en los archivos en el área de bienestar de la Policía Federal se encuentran los nombres y los beneficios de cobro del personal civil de inteligencia de todas las fuerzas de seguridad y armadas. Nunca pudimos llegar a esa información.
La prefectura, al mismo requerimiento de información y otros requerimientos, por ejemplo, de las embarcaciones que actuaron entre el 75 y el 84, jamás nos contestaron ni váyanse a su casa a pasear. Nunca ni nos contestó el jefe de la prefectura en el gobierno constitucional de la compañera Cristina. Tuvimos enormes dificultades en el área de la fuerza de seguridad. Y esto es así, y así también es que pasaba que en el caso de los libros policiales, de los órdenes del día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el mes de septiembre estaban directamente arrancados, no están. Posiblemente alguien tenga alguna copia, pero ahí no estaban. Nos queda pendiente por las dificultades que las burocracias de gobiernos menos amigos y de gobiernos un poco más amigos de los trabajadores no nos permitió terminar con la investigación en la zona de Corrientes, Curuzú, Libres, en la zona de Cuyo, de Torquín, La Ventana, Colorado, y seguramente lo vamos a poder hacer en algún momento, porque así fue como, con voluntad de laburantes y voluntad militante, pudimos ir a un montón de lugar con nuestros propios recursos. La burocracia muchas veces excede las ideologías partidarias. Pero bueno, vamos a poder conseguir, como conseguimos en Rosario, con una compañera ahora que es abogada del Comité Nacional contra la Tortura, que vive en Libres, nos va a dar una mano con lo de Curuzú, y así es como muchos de los trabajos de investigaciones llegan a buen término, porque hay una acción de compromiso con la historia, de compromiso con el trabajo de investigación. Así que bueno, quería decir eso, y no sé, doctor, ¿a quién le pasamos el fierrito? Juan Salinas. A mí me ha tenido obsesionado estos días. Decía, ¿qué voy a decir aquí? Porque me resulta mucho más interesante los prolegómenos del golpe que depuso a Perón en forma cruenta, como vamos a demostrar claramente, que las actividades militares, que en sí, yo lo único que conozco medio parecido es lo que iba a suceder años después con azules y colorados. O sea, hay muchas actividades militares que son dubitativas, mucho mirar cómo viene la situación. Bueno, cuando empiezan los combates en Córdoba entre la Escuela de Artillería y la de Infantería, el general Brizuela, que tenía varias víctimas de esos tiroteos, no acepta plegarse al golpe, pero acepta dejar de combatir. O sea, se acoge a la jubilación. No me molesten, me voy a mi casa. Y esto fue en gran medida lo que pasó. Hubo heroicidad de personas, sobre todo de civiles, en algunos lugares como Rosario, y víctimas bastantes, como en Córdoba, como los cadetes de policía de Córdoba, por ejemplo. Pero la actitud de las Fuerzas Armadas no fue la que esperaba Perón, para nada. Ustedes recuerden que Perón había elevado una nota a los militares, a los generales, una nota bastante ambigua, en la cual él esperaba que se la rechazaran y le manifestaran su respaldo, puesto que las fuerzas leales triplicaban a las fuerzas rebeldes en número de efectivos. Esto no sucedió y Perón, viendo que la Armada había bombardeado la destilería de Mar del Plata y amenazaba bombardear la de La Plata, piensa que él es el obstáculo. Hay testimonios que dicen que pensaba en forma equivocada que el pueblo iba a salir a la calle, ya que el ejército defeccionaba. De todas maneras, se iba a producir pronto algún 17 de octubre. Esto el doctor Hipólito Carmelo Barreiro, que fue su médico alguna vez,
me cuenta que Renner, el que era el secretario militar, ¿cómo se llama? Cuando es el edecán, lo despide en la cañonera paraguaya y Perón le dice, Renner lo acusaban de haber quemado la bandera en la manifestación de Corpus Christi, y le dice, Renner, usted quédese porque usted no fue y bueno, va a zafar. Y por mí no se preocupe porque espérenme que ya vuelvo, pronto vuelvo. O sea que tenía una expectativa que estaba equivocada y se pueden hacer un montón de cosas. O sea, lo que me interesa es sobre todo ese periodo que va del 16 de junio al 16 de septiembre, periodo en el cual Perón intenta amigarse con una oposición que hacía caso omiso de los muertos y se hablaba únicamente de la quema de las iglesias. La quema de las iglesias no hubo ningún muerto. Bueno, hubo un cura de 90 años que se cayó por la escalera, pero no hubo ningún muerto, ni siquiera por esa gente frenética que estaba quemando las iglesias del centro. No en ningún otro lugar se quemaron salvo en el centro. Y ese periodo es muy interesante porque tiene analogías con el presente, tiene también diferencias muy grandes, ¿no? Si el actor principal lo que logró congregar y unificar a la oposición entonces fue la Iglesia, hoy gracias al Papa Francisco eso no va a ocurrir de ninguna manera. Al contrario, Francisco ha sido bastante solidario con los gobiernos nacionales y populares, siempre. Pero hay sí algunas analogías. Yo no puedo dejar de pensar qué es lo que hubiera... No tengo respuesta clara. ¿Qué hubiera pasado con todos nosotros y con la Argentina si esa bala hubiera salido y hubiera impactado en la cabeza de Cristina, que ocupa exactamente, más allá, el mismo lugar que ocupaba Perón? O sea, es la jefa del movimiento nacional. Por supuesto que se le pueden hacer críticas a Perón y a Cristina, pero lo cierto es que cuando ellos se equivocaron nos fue mal a todos y cuando ellos acertaron nos fue bien. Y ese periodo de 3 meses es un periodo muy interesante porque el peronismo, que de alguna manera había perdido el norte, primero intenta congraciarse con la oposición y luego, recibiendo el odio de la oposición, que es algo que sí tiene mucho que ver con lo que ha pasado ahora, pasa sin solución de continuidad en el último mes al 5x1, ¿no? A decir que hay que salir a pelear, pero es un momento donde ya las fuerzas están debilitadas, están no quizá en la clase obrera, los trabajadores, pero sí habíamos perdido la mayor parte del soporte de las clases medias urbanas en un país en el cual la mayoría de la gente se siente parte de la clase media, aun cuando no lo sea, y donde los trabajadores, lógicamente, cuando acceden a determinado estatus, a veces también se ponen conservadores, salvo que, como pasó en algunas épocas en el Cordobazo, tuvieran plena conciencia de que venían a por ellos, a por sus derechos, por su bienestar relativo que habían llegado a tener, y entonces salen de manera defensiva a tratar de evitar esa catástrofe anunciada. La situación en la cual estamos hoy, es bueno estudiar esos 3 meses y las cosas que pasaron, porque la inacción nos puede llevar por un mal camino. Yo no es que sea catastrófico, yo creo que probablemente las expresiones más duras de la derecha, como Patricia Bullrich y Mauricio Macri, paguen un alto costo por esto, porque todos los caminos conducen hacia ellos. Entonces, aunque uno no crea que la justicia va a ser justicia, creo que va a terminar siendo evidente para el pueblo argentino que esta gente está detrás de todos estos discursos de odio y los motoriza de todas las maneras posibles y que de ninguna manera son inocentes en términos políticos hablando. Pero sí creo que las potencialidades, yo no sé si decir revolucionarias, pero sí revulsivas, subversivas, transformadoras del peronismo
puede perderse. ¿Por qué puede perderse? Porque estamos en una situación económicamente muy frágil y estamos en una situación de una dependencia pocas veces vista, en el sentido de la poca defensa que podemos que estar haciendo de nuestros recursos naturales, que vienen a por ellos sin ningún tipo de duda, y sobre todo en este momento donde hay los prolegómenos de lo que ojalá no sea una tercera guerra mundial, pero que se está pareciendo mucho a eso cada día que pasa. Entonces, es fundamental defender la soberanía nacional y es fundamental tener una política casi apostólica para contrarrestar estos discursos de odio que han hecho carne en una porción pequeña de la juventud, pero vemos que esto la verdad que es muy preocupante, este discurso de odio, que ya existía también en el año 55, porque el odio que antes era hacia los trabajadores, hacia los pobres y hacia los morochos argentinos, siempre a mí me hizo peronista, porque era tanto eso. El cura Benítez lo tuvo claro, que en los hogares gorilas de gente que no era rica especialmente, era lógico pensar, esta gente está loca, ¿por qué pelea por los privilegios de los más ricos y detesta a nuestros vecinos? Que además, en aquella época donde era una sociedad en la cual la gente tenía trabajo, no existía la marginalidad ni la fragmentación. Yo tengo para mí mi definición particular, puede haber muchos, que el peronismo es ese lugar donde los argentinos, la mayoría de los argentinos, suele apiñarse para defenderse de las potencias centrífugas del capitalismo, sobre todo el capitalismo en esta época que es un capitalismo financiero, que nos desintegra, que necesita que estemos separados, que seamos individuos y consumidores y no reconozcamos ningún lazo de fraternidad con nuestros congéneres. Y me parece que en este momento es fundamental la unidad del movimiento nacional, no solo de los peronistas, sino de todos los que tienen sentido de patria, y de patria en el sentido de inclusión de toda la gente que te rodea en un bienestar general, sino que además es necesario tener políticas muy activas, que no se tuvieron entonces. Acuérdense que se hablaba mucho, pero no se hizo el tema de hacer milicias obreras, hubo ofrecimientos de la CGT de hacer una especie de reserva del ejército, pero todo eso fue chamullo, no se hizo nada. Y a mí me asusta que aquí esté pasando un poco lo mismo. Cuando fuimos todos a Plaza de Mayo, luego del fallido tiro era Vox Populi, que la CGT bajo presión, no iba a ser porque se les ocurriera a Daer y a ¿cómo se llama? El de la manguera, Acuña, no, sí, sí, que no se les iba a ocurrir a ellos por las suyas, iban a hacer una manifestación, o bien el lunes o el miércoles, en tribunales para exigir la remoción de la Corte Suprema, que está, como todos saben, son 4 delincuentes, 4 pájaros de avería los que están en la Corte. Y eso no pasó. Y no solo no pasó, sino que no hay ninguna explicación al respecto. Entonces, quiero decir, me parece que hay que sacar algunas enseñanzas del pasado. Y una enseñanza prioritaria es que el 17 de octubre no lo hizo Perón y tampoco lo puede hacer Cristina. El 17 de octubre, acuérdense, Perón le escribía cartas a Eva diciendo que, bueno, si salían mal las cosas, se iban a retirar y vivir un romance y una buena vida. Y fueron los trabajadores los que revirtieron esa historia. Y ahora me parece que está en nuestras manos ponerle coto a esta situación. Y para eso tenemos que organizarnos. No tengo una receta, pero me parece que es muy importante que entendamos que realmente el futuro está en nuestras manos y que tenemos
una enorme responsabilidad. En este sentido, esta investigación histórica, esperamos, como la historia importa mucho quien la escribe, ¿no? Y los gorilas ya han hecho muchos libros donde siempre se habló de la quema de las iglesias y no de los muertos del 16 de junio. Y del 16 de septiembre nunca, no hicieron grandes libros, algunos hay, ¿no? Sánchez, pero donde se insiste en esto, que bueno, se rindieron, los peronistas se rindieron y casi sin sangre. Bueno, esto vamos a demostrar que no fue así, me parece que es importante hacerlo y también es importante que nos demos cuenta cuáles fueron las falencias de entonces para no repetirlos de una manera y tropezar dos veces con la misma piedra en la actualidad. Perdón que no lo presenté bien a Juan en este rol improvisado que tengo de moderador. Juan no solo estuvo a cargo de la redacción y de buena parte de la investigación de lo que fue el libro del bombardeo de junio del 55, publicado por el Archivo Nacional de Memoria, sino que también ha sido propuesto y él nos ha honrado aceptándolo como redactor también de la futura publicación sobre estos hechos de septiembre, que si tenemos suerte va a salir en conjunto entre la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional de la Memoria. Bueno, para continuar, se me ocurren dos preguntas a dos de los protagonistas que tenemos acá. La primera es para Gogo, en función del trabajo territorial y del vínculo que él ha establecido a partir del relevamiento territorial en búsqueda de documentación. ¿Cuál cree él que son los elementos más destacados que tenemos con respecto a la investigación esta de septiembre del 55? Y después para Ramón, algo que nosotros hemos intentado impulsar a partir de la línea política que tuvimos de las autoridades, tanto del archivo como de la Secretaría, de abordar la historia no como hechos aislados, sino como hechos que tienen vínculo entre sí. ¿Cuáles son los elementos que cree él, que ve que a partir de los hechos ocurridos tanto en junio y en septiembre, si puede haber alguna continuidad con lo que luego fue el plan Conintes, lo que fue la represión durante la dictadura de Onganía y lo que finalmente termina siendo en el año 76 el proceso de reorganización nacional? ¿Cuáles son los elementos de continuidad como conocedor de la historia y como productor de conocimiento? ¿Qué reflexión nos puede dar con respecto a eso? Gogo. Yo quiero resaltar por qué nosotros hacemos tanto énfasis en los 7 días de combate, en la cantidad de muertos, porque según los propios protagonistas, ellos se preparaban más para una guerra civil que para un golpe de Estado. Yo voy a mencionar algunos puntos nomás. La magnitud de las fuerzas desplegadas a lo largo de todo el territorio. O sea, las fuerzas que estaban en el sur fueron a reprimir a Puerto Belgrano y Bahía Blanca. Las fuerzas que estaban en Rosario se fueron a reprimir a Córdoba. Las de Cuyo, el general Lagos fue una versión de los 50 del después conocido general Alaiz. No llegó nunca, nunca supo para qué lado jugaba. Que ese es un detalle importantísimo que nosotros tuvimos, porque el objetivo de la investigación era demostrar que no había tal caída de Perón. Acá el objetivo del golpe, para hacerlo en un renglón, era derogar la Constitución del 49. De ahí para atrás, afortunadamente, hay muchísimos libros escritos. Ese era el objetivo. Lonardi asume el 23 de septiembre, el 11 de noviembre, Aramburu lo saca y en 4 meses entramos al Fondo Monetario Internacional, al Club de París, y no digo todo lo que hizo acá, o sea, ilegalizó el Partido Peronista, destruyó el IAPI, la Fundación Eva Perón, la ley, el Decreto Ley 4161. Podríamos seguir. La idea nuestra en la investigación era, no hubo caída de Perón, no era algo que se estaba desgastando. Obviamente era un gobierno que tenía 10 años y un montón de defectos. Pero el peronismo, tanto ayer como hoy, no se cae por sus errores, sino por lo que hace bien.
Y eso es lo que vinieron a hacer estos tipos. Y estos genocidas que se dieron el lujo de ponerse la Libertadora, lo hicieron, y siempre cuando tengo la oportunidad que me den un micrófono hago la misma pregunta. A todos ustedes que están acá, ¿nunca se les ocurrió preguntar por qué hay tantas comisiones de recuerdo y homenaje a los fusilamientos del 56 y del bombardeo y del golpe no hay ninguna? Porque no hay ninguna, ¿eh? Hasta que aparecimos nosotros no había ninguna. Hasta el 55, perdón, hasta que se cumplieron los 50 años que empezamos nosotros a trabajar con el bombardeo, empezamos con el bombardeo y ahora con el golpe. Y les voy a dar una respuesta. Porque el fusilamiento del 56 fue, como dijo recién Juan, un asunto de azules y colorados, una cosa de milicos. El junio y septiembre lo hizo la Iglesia. Y la Iglesia no fue la que dio, como da hoy los medios de comunicación, el discurso aglutinante. En la Iglesia se guardaban los fierros, en la Iglesia se hacían los panfletos, en la Iglesia se hacían las reuniones, desde la Iglesia salían los comandos civiles. Porque hay una cosa que es muy importante. Ramón lo nombró, yo lo dije y lo voy a repetir. Los dos primeros muertos, uno que es el policía de acá de Belgrano, es un comando civil. Y a Chávez, en azul, lo parten en dos, testimonio de la familia, delante de su familia, el comando de la Marina que tenía el asiento en esa ciudad. Con esto, ¿qué quiero decir? Con el apoyo de la Iglesia, los civiles y los militares masacraron, persiguieron como siempre a los militantes del campo nacional y popular. Nosotros hicimos eje en la investigación, en los conflictos, en los desplazamientos y en el parque, porque ni siquiera en el 76, en los enfrentamientos, el desplazamiento sí, se había producido. Se prepararon para una guerra civil. Mario Amadeo lo dice en su libro Ayer, Hoy, Mañana. Esto no fue un golpe más, es el triunfo de una clase sobre otra. Eso también tiene actualidad. Hoy acá hay una clase sobre otra. Entonces, bueno, quiero decir, básicamente, lo que dije. La participación de la Iglesia es lo que ha silenciado hasta el día de hoy que nosotros podamos llevar esta voz más adelante. Hoy los chicos de acá de la biblioteca hicieron una gacetilla de prensa hermosísima. No la replicó nadie, absolutamente nadie. Mucho menos el PJ de Capital a través de su diario Página 12, que históricamente, tengo la suerte de tener algunos amigos en el diario, jamás levantaron esta fecha. Y la del 16 de junio es la primera vez este año, porque se ve que alguien le contó a los organismos de derechos humanos que hubo hace 67 años un bombardeo, porque jamás nos dieron bola. Y si suena reproche, lo es. No nos dieron nafta para ir a ningún lado. Nos coartaron la investigación. Dijeron que las firmas que nosotros teníamos, no, Ramón, el que en ese momento era el secretario de Derechos Humanos cuando murió Duhalde, eran falsas. Y para dejarlo bien en claro, el señor que dijo que las firmas eran falsas, su nivel intelectual tenía una altura tan grande que dijo que le iba a llamar a una grafóloga. No, desconocía la existencia de peritos caligráficos. Discúlpenme si me caliento, pero entre pitos y flautas hace 17 años que todos nos silencian. Entonces yo lo único que pido a cada uno de los que está acá, aunque mi discurso suene vehemente, es la bronca, es el resentimiento, como decían De Vito. Pero no se olviden que Manuel Escorza, tal vez una de las plumas más bellas de América Latina, escribió alguna vez: el resentimiento es la flor más bella que nace de la pobreza. Y nosotros estamos en la pobreza por estos que nos silencian desde siempre. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué hay que mencionar a los muertos? Porque estos tipos que bombardearon la plaza, que tuvieron más de 20.000 muertos presos con intes, son los mismos que fusilaron entre Leo y hicieron desaparecer 30.000 compañeros. Gracias y disculpen si parezco que se me va la mano, pero es la bronca.
La pregunta... Este no anda mal. La pregunta estaba referida a la continuidad que puede haber entre distintas épocas de nuestra historia, ¿no? Y nosotros hicimos en el Archivo Nacional de la Memoria esa investigación tan importante como la del bombardeo del 16 de junio, la continuamos con el estudio del Plan Conintes y ahora esta que tiene una continuidad, evidentemente, ¿no? Y hubo algo que precedió, cronológicamente digo en el tiempo, que también lo estudiamos, que lo hizo otra área del Archivo Nacional de Memoria, que fue y editó un trabajo, cuadernos, incorporado a la colección Cuadernos del Archivo Nacional de Memoria, que fue las huelgas patagónicas de 1921. Que hay una continuidad entonces con todo eso. La función del archivo es estudiar los datos, recopilar sobre la represión sobre el pueblo, sin fijar fechas cronológicas, pero además de eso, la resistencia del pueblo contra esos actos de represión y de barbarie. Entonces, entraba muy bien dentro del panorama nuestro todos estos trabajos. Y nunca se lo tomaron en serio de nuevo, vuelvo el estudio de las huelgas patagónicas, ¿no? Y nosotros hicimos convenios con la Universidad de Santa Cruz para buscar las tumbas colectivas. Hicimos trabajo de campo, fuimos a cavar a ver si encontrábamos. Después me reía yo cuando andaban cavando con máquinas en la Patagonia, porque nos llevó 3 horas, la tierra dura, ¿no? Tierra dura durísima, en verano, en invierno imposible, hielo. Y nos llevó 3 horas cavar 30 centímetros en 1 metro cuadrado, ¿no? Buscando las tumbas. Imagínense lo que era cavar la Patagonia o buscando containers, ¿no? Arar la Patagonia, ¿no? Imposible por la dureza de la tierra, ¿no? Entre otros disparates. Pero en eso tuvimos ya dificultades, porque fuimos, señalizamos el lugar que es el centro de la represión y de los fusilamientos, la estancia Anita, en las proximidades de Calafate, y con todas dificultades por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, de la conducción de la Secretaría de Derechos Humanos. Hasta que un día me llaman por teléfono, me preguntan si estaba en Calafate, y bueno, podía ser por los gastos que hacía un pasaje, ¿no es cierto?, porque tal como venían las cosas. Y no, me dijeron que se iba a comunicar el secretario de la presidenta conmigo. Y se comunicaron, y habló Cristina y conmigo. Y me dio la adhesión al acto al que yo había ido, ¿no es cierto? Y así se pudo publicar el trabajo de las huelgas patagónicas, ¿no? Digo, el tema de las huelgas patagónicas fue desarrollado y publicado, apoyado, en el momento en que Cristina tomó intervención, porque lógicamente conocía lo que era eso, ¿no? Saltamos al bombardeo, hicimos posteriormente una investigación sobre el Plan Conintes publicada, y ahí la continuidad es notable con la represión que viene en años posteriores, ¿no? En el Plan Conintes había hecho una redacción, un borrador primero, Carlos Flascam, fallecido, como Rafael Cuyen, ¿no? También investigador del archivo,
Rafael ha hecho un estudio no publicado sobre otros aspectos del golpe del 55, más referido a los aspectos políticos que precedieron el golpe antes de morir, ¿no es cierto? Y el plan Conintes fue modificado, ese borrador, porque encontramos en esta biblioteca, nos enteramos de la presencia en esta biblioteca del archivo de Arturo Frondizi. Y eso tenía un material inestimable para desarrollar el plan Conintes, ¿no? Nunca se había tocado el tema en forma tan exhaustivo, y menos el estudio de los documentos de Arturo Frondizi, gestor o presidente durante el plan Conintes. ¿Y por qué tiene continuidad todo eso, ¿no? Además de la represión, del encarcelamiento de las personas, ¿no? De la movilización de los trabajadores sometidos a tribunales militares, ¿no? Y a disciplina militar. Iban a los cuarteles, ¿no? Eran llevados a los cuarteles. Me recuerdo a los bancarios que fueron pelados, vestidos de uniforme de fajina, en los cuarteles, ¿no? Por la huelga bancaria del 59 habrá sido, no me acuerdo muy bien exactamente la huelga grande de los bancarios, ¿no? 58, 59. Lo mismo de los ferroviarios, ¿no? Movilizados. ¿Y por qué tiene continuidad? Porque a partir del 55, en el 56, lo demostramos en la investigación y se está haciendo, se han hecho varios trabajos en este sentido, aparece las teorías contrainsurgentes, traídas por los franceses, que habían estudiado primero la derrota que sufrieron en Indochina, Vietnam, en esa época Indochina, donde las fuerzas populares de General Giap derrotan en un lugar que consideraban inexpugnable a 16.000 franceses en Dien Bien Phu, ¿no? Inexplicable para toda la doctrina militar, esa derrota y esa victoria de las fuerzas revolucionarias. Entonces los franceses empiezan a estudiar cómo es posible esa derrota. Y lo estudian mientras están sufriendo también la derrota y los enfrentamientos de la Revolución Argelina. Y en el 56 ya desarrollan los primeros trabajos, pero viene una delegación francesa a la Argentina y se establece con una sede en el edificio Libertador, sede del Comando en Jefe del Ejército. Y ahí empieza, por los franceses también, y por las teorías argentinas, eso se nota en todas las publicaciones de la Escuela Superior de Guerra, los estudios sobre contrainsurgencia, que en algún momento lo llaman guerra subversiva comunista, y en otros momentos, sobre todo acá en Argentina, guerra contra el terrorismo. Interesante esto, lo de la guerra contra el terrorismo, porque los manuales de Argentina, los manuales internos del ejército de Argentina en esa época, hablan de la lucha contra la subversión, que amplía los conceptos contraguerrilleros, porque son conceptos militares, y la lucha antisubversiva, como la llaman ellos, abarca a cualquiera, no a quien enfrenta en forma armada, no solamente a quien enfrenta en forma armada a los sectores de poder, sino al intelectual, a los chicos de la noche de los lápices, como ocurrió un día 16 como hoy, 16 de septiembre como hoy, y permite que se reprima el movimiento sindical, ¿no? El Archivo Nacional de la Memoria también publicó un trabajo sobre el componente antisindical del terrorismo de Estado, donde se analizan todos los secretarios generales o dirigentes importantes del sindicalismo que fueron desaparecidos. Y entonces eso
lleva a la elaboración de las doctrinas contrainsurgentes, antisubversivas, antiterroristas, hablando con el lenguaje de ellos, subversión o terrorismo, que aplica el ejército, las Fuerzas Armadas argentinas durante la represión. Lo posibilita la Libertadora, que trae a los franceses. Y después hay continuidad en todos sus cursos. Y Argentina lleva a un nivel brutal la represión que habían practicado los franceses, sobre todo en Indochina y en Argelia, sobre todo con la tortura y la desaparición de personas, ¿no? El número de desaparecidos en Argelia que existen, comparado con la Argentina, lo de Argentina es abrumador, ¿no? No se puede comparar, siempre decimos, un desaparecido es una barbaridad, una violación tremenda de los derechos humanos. El Estado que hace una desaparición merece la condena por esos hechos, pero no se puede comparar el número de desaparecidos de Argelia, de los maestros en la represión, con los que ocurrió en Argentina. Argentina llevó a un plano mucho mayor la brutalidad, la barbarie en la represión que se enseñó a partir de la Libertadora en el 55, que continuó con Onganía, que toma muchos elementos norteamericanos, porque los norteamericanos también adoptan las enseñanzas francesas, pero toman elementos técnicos. La teoría, la estrategia la dan los franceses. Ahora, los helicópteros o los fusiles M16 los toman los norteamericanos, aptos para esa tarea. Perfeccionan con elementos técnicos los norteamericanos. Entonces, todo eso lo toma originariamente en la época de Onganía, donde se reestructura el ejército y se forma una estructura distinta basada en las brigadas, y lo desarrolla al máximo en la última dictadura, ¿no? Es una continuidad perfecta, y también desde el punto de vista político que lo vemos hasta la actualidad, ¿no? Un último tema que no lo desarrollé y que viene relacionado con todo esto, y como tengo muchos años y una vida sorpresivamente larga para mí, inesperadamente larga, no voy a tener tiempo biológico de desarrollarlo, ¿no? Con documentación, con los estudios, ¿no? Es muy difícil enfrentar con el pueblo a las Fuerzas Armadas. Es una experiencia histórica, ¿no? Una experiencia histórica que lo podemos ver. Acá en el golpe del 16 de junio, las memorias del almirante Olivieri, ministro de Marina, dice: actuaban guerrilleros. Claro, acá el 16 de junio se asaltaron algunas armerías, se tomaron esas armas, y cuando todo se concentra en el edificio del Ministerio de Marina, que es el actual edificio guardacosta de la prefectura, actúan civiles, pero gran parte de los muertos del 16 de junio son productos del ataque que se hace sobre el Ministerio de Marina. Y los tales guerrilleros no eran así. Era gente que había hecho el servicio militar obligatorio y que tenía manejo de las armas, ¿no? Cosa que no ocurre en la actualidad. Afortunadamente no conocen el manejo de las armas, afortunadamente, ¿no? Pero eso también llevémoslo al enfrentamiento de la población civil contra las Fuerzas Armadas, ¿no? Ocasionó una masacre también para cómo se resolvió el tema del 16 de septiembre, ¿no? Del 16-23 de septiembre. El enfrentamiento de la población civil a las Fuerzas Armadas ocasiona una masacre sobre la población civil. Es distinto
cuando hay milicias instruidas, organizadas, como por ejemplo las cubanas, que fueron milicias de trabajadores, los primeros que enfrentan la invasión norteamericana en Playa Girón en 1961. Pero eran organizadas, instruidas. Después llega el ejército. Pero saben. Y otra experiencia interesante, no estoy hablando del punto de vista político, desde el punto de vista geopolítico, ni del cerco que se está haciendo sobre Rusia y la respuesta rusa. No estoy hablando de política, estoy hablando de técnica, y de técnica militar. Los ucranianos son un ejemplo de utilización de la población en defensa de su país, porque tienen un ejército regular, muy ágil, con mucha movilidad, tienen milicias instruidas y sobre esa base es posible incorporar a la población. Si no, es una masacre. Abraham Guillén, un teórico economista de la guerrilla que estuvo con Uturuncos, Tupamaros, ¿no es cierto?, decía, se puede que participó en la Guerra Civil Española, ¿no?, Estado Mayor anarquista, militar en la Guerra Civil Española. Merece un libro, ¿no? ¿Cómo? Guillén merece un libro. Se ha publicado recién un libro Sí, sobre... ¿quién lo publicó? Lo publicó la editorial Octubre, algo así, ¿no? Callao. Callao, Ya lo voy a editorial comprar. Callao, recién, ¿no? Donde habla de la parte económica y la guerrilla, la parte de las ideas guerrilleras. Pero él decía, 5 civiles desarmados equivalen con 5 veces más que el personal militar. Aunque esté desarmado, se puede tomar una unidad militar. Si una unidad militar tiene 1.000, con 1.000 personas, con 5.000 tomamos la unidad militar. No sé, pero es una masacre. Y eso no puede ser. Es una experiencia que tenemos que tener hacia el futuro. Hola. Bueno, muchas gracias Ramón, gracias Gogo por la reflexión también. Antes del cierre, porque nos quedan 10 minutitos nomás, la biblioteca cierra sus puertas ya. Agradecer a Silvina Manguía, que está acá con nosotros, una compañera del Archivo Nacional de la Memoria, que también forma parte ya de este trabajo de investigación y de difusión. Agradecer a Ortiz, acá el Flaco, que ha venido también, siempre está acompañando. El Flaco realmente es un motor también de memoria con respecto a este hecho, y hemos hecho infinidad de actividades en Ensenada para difundir y para preservar la memoria también de la localidad. Agradecerle a todos ustedes, y no sé si Marcelo, si querés hacer alguna reflexión final, Juan, si quieren hacer algún tipo de cierre. No, porque me voy a ir a hablar sobre la guerra de Ucrania. Tenés 5 minutos nada más, así que... no. Bueno, entonces les agradecemos a todos la presencia y bueno, nuevamente muchas gracias.